Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos responder a una pregunta que nos hacen muy importante sobre cómo graficar una línea que sea perpendicular al eje Y y de valor 40. Entonces, como yo la entiendo, es que vamos a hacer esto de graficar. En realidad, esta función entonces la podríamos entender como si es perpendicular al eje Y, será una recta horizontal. Y las rectas horizontales son funciones constantes. Entonces, para que quede una altura de 40, será una función de valor 40. Entonces, ella tendrá la forma y igual a 40 o f de x igual a 40. Entonces, vamos a graficar una función constante para que cumpla con esta excelente pregunta que nos hace Nicolai a Andrés Niño Suárez. Entonces, vamos a abrir nuestro repositorio, abrir el repositorio en cálculo, que nos vamos a docencia en cálculo, y cuando estamos ahí le pedimos que vaya dentro de las clases a el tema de cálculo para ingeniería, licenciatura y administración, al tema de funciones. Entonces, en funciones, una de las funciones, dentro de las funciones lineales están las funciones constantes. Entonces, de pronto, dentro de esta misma unidad, dejar un cuadernito solo para las funciones constantes. Entonces, yo voy a crearlo, que siempre nos quede, porque es una función que sirve, muy útil para mostrar que algo en realidad no cambia cuando otra cosa cambia. Por ejemplo, cuando decimos que el valor de una moneda no cambia a medida que pasa el tiempo. Entonces, lo hacemos con una función constante, una función o una recta horizontal, es decir, perpendicular al eje Y. Entonces me voy a docencia, cálculo, y me voy entonces a clases, y aquí le vamos a poner cálculo, pero entonces le vamos a poner cambiar nombre, cálculo para ingeniería, para engineer, y para licenciatura. Entonces aquí licenciatura, y para administración de empresas. Bueno, ya después lo cambiamos, que quede todo en inglés. Cálculo para ingeniería, licenciatura de administración de empresas en nuestra Universidad de Antioquia. Dentro de funciones, nos vamos a las funciones, dentro de las funciones lineales, creamos una carpetica para funciones constantes. Aquí, funciones constantes. Y le ponemos un cuaderno de los nuevos, que nos vamos a documentos, investigación, donde tenemos el modelo de evaluación y de enseñanza bajo el enfoque pedagógico de Flip Learning o aula invertida, para llevarlo a todos los cursos. Entonces aquí nos vamos otra vez a cálculo, y cambiamos control V, actualizamos esos cuadernos de clases. Vamos aquí a clases, control V, también lo actualizamos, y en ingeniería, entonces le ponemos que vamos a ir a funciones, y en funciones aquí reemplazamos esos diseños y le ponemos el que tiene que ver solamente con, dentro de funciones lineales están las funciones constantes, y aquí le pegamos control V, el par de cuadernos, y el cuaderno de clase. Entonces este va a ser sobre funciones constantes, constant functions. Entonces constant function, funciones constantes, constant functions. Aquí tenemos functions, y aquí ya la evaluación de ese mismo tema de constant functions. Entonces constant functions, constant functions. Vemos que en inglés él solamente lleva plural una de las dos, en este caso funciones. No, en cambio en español decimos funciones constantes, a ambos le ponemos S del plural. Y aquí nos vamos entonces a funciones constantes, y para graficar esta función constante que nos pide esta gran persona, que se llama Nicolai Andrei Niño Suárez,
Entonces, entramos dentro del cuaderno, bajamos al tema de funciones constantes, aquí le ponemos el título de la clase, pues funciones constantes, constant functions, y el objetivo es modelar fenómenos donde una variable no cambia, ¿cierto? Entonces modelar problemas o fenómenos donde mostramos que la variable dependiente no cambia a medida que la variable independiente sí, a medida que la variable independiente sí. Entonces, que algo no cambia a medida que otra cosa sí. Por ejemplo, que una moneda, una divisa no cambia a medida que el tiempo pasa. Entonces, que el tiempo puede que cambie, pero el valor de la divisa no. Y entonces nos vamos aquí a secuencia, introductoria a la clase, y en ella ponemos un ejemplo. Entonces, aquí ponemos ejemplo de función constante. Ejemplo de función constante. Y vamos a ponemos el lenguaje LaTeX. Entonces, que la que queremos es la función constante f de x igual a 40. Entonces, como nos lo pide, espere, yo con todo respeto, todo cariño, Nicolai Andrés Niño Suárez. Entonces, esa es la función que es perpendicular al eje y, f de x igual a 40. Así el lenguaje LaTeX, y ya cuando le das control enter, mire que te queda aquí lo más de bonita, bien editada esa función constante, y con una línea de código. Entonces importamos a matplotlib.pyplot as plt, y bueno, pues va a seguir como una secuencia que me parece muy bacana, y es crear la figura o el lienzo, como me enseñó un muy buen amigo llamado Juber Hernani Tapias Arboleda, licenciado en matemáticas y magister en matemáticas. Entonces, crear primero el lienzo. Entonces, plt.figure, crear la figura con el tamaño que quieres. Entonces, yo digo config size o tamaño de la figura, le voy a traer de una tupla que quede de 12 por 8, de 12 de ancho por 8 de alto. Creo que hay que revisar si son 8, si son 12 y 8 centímetros o pulgadas. Aquí control S, y después de que creas el lienzo le dices ahora deme cree, bueno, pues si lo corres miras que te va a crear el lienzo, pero no lo visualiza. Pero cuando lo creas los ejes sí. Entonces uno dice, bueno, creo los ejes, el rectángulo de visualización. Entonces con plt.axis, donde quieres graficar, entonces una función axis, y le das a través de una lista de Python cuánto en x quieres de ancho. Entonces yo quiero, bueno, pues consideremos un intervalo simétrico por ahí desde menos 10 hasta 10. Entonces menos 10 hasta 10, y en y como queremos ir hasta 40, entonces pongámosle desde menos 1 hasta 50. Para que se visualice bien la recta horizontal. Entonces, ya al definir los ejes, mire que ya te grafica. Entonces nos grafica efectivamente un rectángulo de visualización que en Y tiene de 0 a 50, y en X, o desde menos 1 hasta 50, y en X, como le pidió, desde menos 10 hasta 10. Le ponemos cuadrícula. Entonces, bueno, pues plt.grid con alfa o opacidad del 40%. Cuando ponemos del 40 es porque no queremos que la cuadrícula sea muy intensa, tiene que quedar suavecita. Entonces nos queda la cuadrícula para facilitar la lectura del gráfico. Luego defines la función constante. Entonces es una función que para cada x que entre sale 40. Entonces define def f de x, y terminas en 2 puntos, y retorne que 40.
Entonces, él siempre va a retornar 40, pero entonces hay una cosa que cuando uno define una función así, cuando le entre un número x, pues él va a devolver 40, pero queremos también evaluarla en vectores de NumPy. Entonces, si lo evaluamos en un vector de NumPy, él nos debe devolver un vector de NumPy de 40. Entonces, lo que vamos a hacer es como que él lo que devuelva es con np.array un vector de valor 40. Entonces así miren que lo ponemos np.array 40, creo que así nos va a responder muy bien, o le ponemos array pero corchetes, es decir, la función la evaluamos en esa lista de Python, la función array. Así ya definimos la función, miren, definimos la función, y cuando la define le dice cuál va a ser el dominio. Entonces usted puede ponerle pues el dominio para la función, lo puedes elegir. Yo en este caso le voy a poner el mismo menos 10, hasta 10, y como rango, ¿y por qué vas a elegir nada más 2? Porque para trazar una recta, que es lo que queremos trazar, solamente se requieren 2 puntos en el plano. Entonces 2 para el dominio y 2 para el rango. ¿Y cómo calculo el rango? Pues f de ese dominio, f evaluado en el dominio. Así él me va a dar el valor 40 como una lista. Vamos a ver, yo creo que nos va a funcionar bien así. Lo que se espera es que cuando entre una lista, como en este caso 2 componentes a la función, él me entregue como dominio 2 40. Creo que así no nos va a entregar solamente uno y eso genera un problema. De pronto podemos ponerle para cambiarle, para que él devuelva es no un vector de una sola componente, sino si entra un vector de 2 componentes, salga un vector de 2 componentes. De pronto lo que podemos hacer es decir que definirlo mejor así: 40 que return 40 por x lo que entre elevado a la 0. Entonces así lo va a volver un 1, y un 1 por 40 me va a volver 40. Entonces y así cuando entra un vector también lo va a elevar a la 0, los vuelve un montón de unos, y así el 40 por un montón de unos va a ser un montón de 40. Entonces miren que así va a ser mucho mejor. Y ahora si le decimos plt.plot para que trace, y le decimos grafique al dominio, el dominio contra el rango, y ahora le decimos grafique, dice type error, y dice que no le gustó 40 por x a la 0. Dice que él no puede soportar la operación doble asterisco en potencia cuando están listas y enteros, cuando hay listas y enteros. Entonces él no lo hizo bien aquí en este caso. Bueno, y es porque es que necesitamos poner en np.array, es decir, que el dominio no sea una lista de Python, sino que sea todo un vector, porque los vectores, él sí trabaja con funciones definidas por el usuario, él trabaja bien es con vectores. Entonces que a las funciones entre vectores él los trabaja bien. Y ahora ya nos dice, bueno, pero falta np, si va a utilizar a np.array tiene que importar a NumPy. Bueno, pues entonces impórtelo acá, import numpy as np, y ya con eso ya miren que te grafica esa función 40, miren a una altura de 40, y miren que es una recta perpendicular al eje vertical, ¿cierto? También lo voy a poner como el eje vertical. Entonces aquí ponemos aquí gráfico la función constante f de x igual a 40, y ahora ya graficamos el eje vertical. Entonces plt.plot, la función plotear o dibujar, le das una lista de Python y una lista de Python de abscisas y una lista de Python de ordenadas. Entonces las ordenadas para un eje vertical, el eje vertical va a ir desde -1 hasta
50 y en X va a ser 0,0, queriendo decir que va a unir los puntos 0,-1 del plano que está sobre el eje Y con el punto 0,50 del eje Y. Así me va a trazar el eje vertical y queremos ese eje vertical de pronto en verde. Pues le ponemos el tercer parámetro de la función color, que sea de la función plot, que sea color y estilo. Entonces elegimos el color verde, green, y estilo continuo. Entonces le ponemos una sola rayita. Entonces así, miren que nos grafica el eje vertical, el eje Y, y la altura 40, que queda de bonito. Ya si quieres también le pones el eje vertical, el eje horizontal. Entonces aquí el eje vertical para ver la perpendicularidad entre la recta azul y la recta vertical, el eje Y. Y puedes graficar la horizontal, entonces con plt.plot, llamas otra vez a la función plot y otra vez una lista para las abscisas, una lista para las ordenadas y qué color lo quieres. Entonces a green continuo. Entonces aquí pues desde menos 10,0, entonces desde menos 10 hasta 10,0 para que quede a una altura de 0. Y miren cómo nos queda ya los ejes vertical y horizontal y la función 40, queriendo decir que en 2.5 esa función vale 40, que en 5 esa función vale 40, es decir que a medida que la X crece, la Y siempre es 40, por hablar de que algo no está cambiando. Muchas gracias. Aquí actualizamos para todos, control S, aquí en el actualizador de versiones en GitHub. Entonces le decimos, bueno, ¿qué fue lo que pusimos? La función 40, la función 40, y le damos sincronizar cambios, y así ya puedes ver en GitHub todo el código de obtener el cuaderno asociado a este trabajo de graficación de funciones constantes. Y aquí entonces ya el elemento a resaltar es que cuando usted define una función de usuario, por ejemplo la función constante, póngala mejor, entra un X, entonces 40 por X a la 0 cuando es una función constante, para que él cuando entre un vector saque un vector, porque eso queremos cuando le evaluamos en un vector, una función de usuario, y utilice esa NumPy. Muchas gracias.